Bueno, princesa, vamos a hacer este tema de este póster con estas 4 imágenes. ¿Listo? Entonces, acuérdate que su tema es microbiota intestinal, salud y enfermedad, ¿cierto? Entonces lo primero es que usted pues va a empezar definiendo qué es la microbiota. Obviamente yo le voy a mandar los artículos para que ustedes los lean, los repasen, los lean con detenimiento y tal. Listo, y los analicen. Aquí le voy a hacer pues como un paneo pues de la cuestión como es. Entonces lo primero sería definir qué es la microbiota, ¿cierto? La microbiota hace referencia al conjunto de microorganismos, de todos los microorganismos que hayan en un nicho ecológico. En este caso, pues nuestro nicho ecológico es el intestino. Entonces aquí estamos representando una partecita del intestino, una partecita pequeña que es la mucosa. ¿Listo? Recuerde que la mucosa pues tiene aquí unas células que son estas verdecitas, que son la capa de las células epiteliales, y debajo de esas células epiteliales hay un tejido conectivo que se llama lámina propia. Listo, este es el tejido conectivo. Bueno, para acá seguirán otras cosas, ¿no? La muscularis mucosa, bueno, y otras cosas, pero nos interesa por ahorita solamente esto. Listo, entonces esta es la mucosa del intestino. Aquí esto que está acá arriba azulito es la capa de moco. Y esto rojito que está aquí pues va a representar nuestra microbiota, o sea, nuestros microorganismos. Ahora, esto antes nosotros le decíamos, pues antes se le decía flora normal, pero la flora normal hacía referencia principalmente, principalmente no, básicamente o únicamente a las bacterias. Ahora ya sabemos que además de bacterias hay muchas otras cosas que hacen parte pues de esos microorganismos que se encuentran de manera normal en ciertos tejidos, por eso se le dice ahora microbiota. Entonces dentro de esos microorganismos tenemos, además de las bacterias, tenemos las arqueas, que son otro tipo pues de células procariotas. Tenemos también los fagos, virus, bueno, levaduras, en fin. Listo, aunque principalmente los más estudiados, los que más se conocen y tal, pues siguen siendo las bacterias, ¿ya? Pero pues es mejor utilizar el término microbiota. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esa microbiota? Es la pregunta. Digamos, de eso ya se sabía, en los últimos años se ha investigado muchísimo de eso, ¿no? Ya se sabían algunas cosas, que es lo que uno siempre tiene en mente, que es el tema pues, de la inhibición competitiva. ¿Listo? ¿Qué es la inhibición competitiva? Pues que estas bacterias están ocupando aquí un espacio, entonces van a evitar que otras bacterias vengan a ocupar ese mismo espacio. ¿Listo? Entonces compiten por el sitio de unión. Acuerde que cuando un microorganismo quiere invadir un tejido, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que adherirse a la mucosa y luego atravesar esa mucosa para poder invadir el tejido. Entonces estas bacterias evitan que ese microorganismo pues, pueda adherirse a la mucosa. Listo, eso por un lado. Y además compite también por los nutrientes, ¿no? Entonces si estas señoritas se nos comen todos los nutrientes, pues entonces las bacterias, los microorganismos patógenos cuando vengan ahí por nutrientes, pues no van a encontrar. En teoría, pues estoy hablando así de forma muy general. ¿Listo? Acuerde que estas bacterias que estamos hablando, esta microbiota de la que estamos hablando, son mutualistas. O sea, hay una relación aquí de mutualismo, mejor dicho. Acuérdese que el mutualismo es, digamos, una relación entre dos individuos en la cual ambos se benefician. ¿Listo? O sea, se benefician las bacterias porque nosotros les damos un nicho donde estar. Y nos beneficiamos nosotros pues por todas las cosas que vamos a ir diciendo. Una es esa, evitamos que las bacterias patógenas se adhieran aquí pues y produzcan infección y tal. Otra cosa es que estas bacterias pueden secretar bacteriocinas. ¿Qué son las bacteriocinas? Son proteínas que se van a encargar de, digamos, matar a otras bacterias. ¿Listo? O sea, bacterias que producen sustancias que van a atacar a otras bacterias. Esas son las bacteriocinas. Pero además también estas bacterias van a estimular en estas células epiteliales la producción de defensinas, que también son sustancias que van a matar a bacterias, que usted las conoce, por ejemplo la lisozima y tal. Bueno, la defensina es un tipo, digamos, un tipo de sustancia antimicrobiana. También están las lisosimas, que también son estimuladas, estas bacterias, esta microbiota también estimula la producción de lisosimas. Listo, además de eso también pues inhiben lo que ya hemos dicho, la adhesión bacteriana pues aquí a la mucosa, y la translocación. También reducen el pH de la luz. Acuérdense que aquí estamos hablando del intestino. En el intestino el pH es como alcalino no es alcalino, y estas bacterias de las que estamos hablando, digamos, estimulan la producción de sustancias que bajan el pH. Entre esas sustancias tenemos el ácido láctico, que un ácido baja el pH, y al acidificar un poquito el pH pues eso, digamos, perjudica a otras bacterias patógenas. Y además de eso también estimula la producción de moco. Ya, acuérdense que el moco es esta capita que tenemos aquí, pues que va a evitar que las bacterias puedan adherirse acá. ¿Listo? A las células epiteliales y digamos, atravesar el tejido. Entonces, si vemos, mire que hay muchas cosas, muchas funciones de estas bacterias, de esta microbiota, para evitar la infección por otras bacterias patógenas. Ahora, aquí estamos hablando, digamos, que eso era lo clásico, eso es lo que sabemos. Eso es lo que ya se sabía, pues, digámoslo así.
Pero además de eso, esa microbiota, además de evitar las infecciones, también tiene muchos otros efectos que son los que vamos a ir viendo, pues algunos de ellos ahorita. ¿Qué otra cosa debe saber usted de aquí? Para que no la van a corchar con nada. Usted esto debe estudiárselo bien, ¿no? Porque usted le pueden preguntar cuáles son las otras sustancias antimicrobianas. Acuérdense que usted en el primer corte ven todas las sustancias antimicrobianas que son producidas, pues, cuando estamos hablando de inmunidad innata, además de las defensinas. Ya, entonces usted pues tiene que estudiársela porque se las pueden preguntar. Ya, y así, cositas así. Por ejemplo, mira aquí, usted ve estas células que son las células M. ¿Qué son las células M? Son un tipo de células epiteliales especiales que se encargan de... Tienen una diferencia con estas otras células. Aquí la ponen de otro color, pues porque, digamos, tienen algunas diferencias entre esas que no tienen glucocáliz, no tienen microvellosidades tampoco. ¿Por qué es importante eso? Porque eso permite que ellas puedan fácilmente unirse con antígenos. Ellas lo que hacen es eso, fagocitar antígenos, y esos antígenos hacen que las atraviesen por el proceso que se llama transitosis, para luego que esos antígenos sean, digamos, llevados hasta, acuérdese que, digamos, una cosa que usted debe saber es que esta mucosa tiene un tejido linfoide asociado, que ese tejido linfoide asociado es lo que nosotros llamamos, en el caso del intestino, el que llamamos GALT. Sí, GALT, o sea, G-A-L-T. Y ese tejido está formado, entre otras cosas, pues por las placas de Peyer y los nódulos linfáticos mesentéricos. Las placas de Peyer, pues, que son reconocidísimos. Entonces, lo que hacemos al hacer esta transitosis es que esos antígenos puedan llegar a las células dendríticas. ¿Ya? Recuerde que las células dendríticas, ¿qué son? Pues células presentadoras de antígenos, que van a coger esos antígenos y se los van a presentar a los linfocitos. Listo, entonces esto es importante. ¿Qué otra cosa aquí para que usted tenga claro? Bueno, que estas células también, otro mecanismo, digamos, que se utiliza aquí, es que estas células están unidas. Aquí esta liniecita, pues, que colocan aquí, son unas uniones fuertes que hay aquí en esta célula, entre estas células, que evitan, pues, que sustancias atraviesen por en medio de estas células, digámoslo así. ¿Listo? Bueno, yo creo que con esa imagen ya con eso usted entendería, digámoslo así, la cuestión. ¿Ya? Ahora, usted va a seguir estas imágenes, las va a seguir usted en el sentido de las manecillas del reloj. No empieza aquí, luego acá, luego pasa acá y luego pasa acá. Entonces, cuando pasamos acá, vamos a seguir hablando, pues, de lo que ocurre aquí en el tema, pues, de evitar las infecciones. Pero aquí ya no vamos a hablar más que todo, aquí estamos hablando más que todo de una función como de barrera. ¿Sí ve? Porque decimos, esto es como barrera, como inmunidad innata, pues, digámoslo así. Acá ya vamos a hablar un poquitico más de la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que estas células, esta microbiota, pues, como todas los otros microorganismos, pues tienen unas, ¿cómo decir? Unas moléculas comunes a muchos microorganismos o a varios microorganismos. Esas moléculas comunes es lo que nosotros llamamos PAM, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Listo, PAM. Y esos PAM son reconocidos por unos receptores, que son receptores de la inmunidad innata, que llamamos, bueno, hay varios, ¿no? Pero, digamos, uno de los más importantes son los TLR, ¿sí? Los TLR. Entre esos PAM tenemos unos PAM muy conocidos que son los lipopolisacáridos. Acuérdate que los lipopolisacáridos son de las bacterias gram negativas. Digamos, a estas alturas del semestre usted ya ha visto todo eso, ¿sí? Por eso el tema de estos póster, el peligro es que usted, como ya está finalizando el semestre, le pueden preguntar cualquier cosa, básicamente. ¿Listo? Pero bueno, entonces usted por eso tiene que estudiar muy bien. Entonces, entre esos PAM tenemos el lipopolisacario, que abrevian siempre como LPS, lipopolisacario, que se encuentra en las bacterias gram negativas, que es reconocido, pues, por estos TLR. Recuerde que los TLR, pues, hay varios tipos. Hay unos que están en la membrana, otros que están intracelular. Uno de los TLR más importantes es el TLR4, que es el que reconoce esos lipopolisacarios. Ya, bueno, una vez se reconoce esos lipopolisacáridos, en este caso, pues, que estamos hablando, porque esto es muchísimo más complejo, pero en este caso que estamos hablando de las células dendríticas, mire que acá dijimos que hay células dendríticas en las placas de Peyer, pero también usted puede encontrar células dendríticas aquí en el epitelio. ¿Listo? Entonces, esas células dendríticas reconocen directamente estos PAM gracias a los TLR. ¿Qué van a hacer? Pues van a fagocitar esta microbiota, y luego van a expresar ese antígeno. Aquí no se ve, pero ese antígeno se va a expresar en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que usted ya lo conoce muy bien, ya sabe que hay clase 1, clase 2. Aquí estamos hablando básicamente del clase 2. ¿Listo? MHC clase 2. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros fagocitamos, presentamos. ¿A quién la vamos a presentar? Al linfocito T. ¿Qué es linfocito T? Linfocito TH, o sea, linfocito T helper. ¿Ya? Linfocito T helper o ayudador también, que lo llaman. Y usted sabe que aquí estamos hablando de un linfocito T virgen.
O sea, que no se ha diferenciado. Acuérdate que estos linfocitos se pueden diferenciar en linfocitos TH1, TH2 y demás, TH17, etc. Listo, bueno, entonces, ¿de qué depende que se diferencie en uno o en otro? Pues de las citoquinas que se liberen. Bueno, de esta presentación y de las citoquinas que se liberen. Entonces, ¿qué pasa con esta microbiota? Que esta microbiota, de estas bacterias pues, que hacen parte de esta microbiota, lo que van a estimular es la secreción de una serie de interleuquinas, entre las que tenemos la interleuquina 10. La interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria, o sea que va a estimular la diferenciación de estos linfocitos en linfocitos T reguladores, que son linfocitos T antiinflamatorios. ¿Qué significa antiinflamatorios? Pues que controlan la respuesta inmune, o sea, disminuyen la respuesta inmune, no la estimulan, sino que la disminuyen. Eso es importante, sí, es re importante. ¿Por qué? Porque eso va a mantener o eso va a permitir pues que no haya una respuesta inflamatoria en el intestino. ¿Listo? Y eso es re importante, eso es lo normal, así debemos mantenernos con una respuesta inflamatoria baja en el intestino, a menos pues de que haya una infección y demás, ¿no? Pero digamos en condiciones normales no debe haber respuesta inflamatoria en el intestino. Entonces, por un lado eso, la microbiota hace eso, estimula estas células T reguladoras que mantienen una respuesta inflamatoria baja en el intestino. Además de eso, bloquean a los linfocitos, o sea, bloquean que estas células se nos diferencien en TH1. ¿Cómo lo hacen? Con la interleuquina 2, o sea, disminuyen pues la producción de la interleuquina 12. Recuerde que la interleuquina 12 pues estimula esta diferenciación. Lo que hacemos es bloquear esta interleuquina 12, por ende estos linfocitos no se nos van a diferenciar en TH1. Acuérdate que los TH1 son los que, digamos, bueno, a través de la liberación de esta citoquina, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, estimulan, la activación de los linfocitos T citotóxicos. ¿Listo? Entonces estamos disminuyendo esa activación pues, de estos TH1 y por ende disminuimos la activación de los linfocitos T citotóxicos. ¿Listo? Y además de eso se ha visto pues, que estas células dendríticas, pues cuando presentan antígenos que provienen de esta microbiota, hay una relación con estos TH17, pero no se conoce muy bien. Esto se lo iba a ahorrar, pero digamos se lo dejé ahí para que usted de todas formas lo diga, que no se conoce muy bien la relación entre esta microbiota con estos linfocitos TH17. Acuérdense que estos TH17 son proinflamatorios y estos se diferencian cuando se produce la interleuquina 23. ¿Listo? La interleuquina 23 estimula a nuestro linfocito T virgen para que se diferencie en TH17. ¿Ya? Entonces, pero pues esto no se sabe muy bien, así que eso usted solamente lo menciona así. ¿Listo? Bueno, entonces, esto en cuanto a la cuestión inmune. O sea, cómo, digamos, aquí estamos hablando de cómo participa la microbiota en la inmunidad innata, básicamente, y acá cómo participa en la inmunidad adaptativa, básicamente. Pero además de eso, la microbiota participa en otras cosas, que es lo que vamos a seguir hablando acá. ¿Listo? Muchas otras cosas. No, obviamente no vamos a poder hablar de todo, porque, digamos, eso sería un congreso. Pero, pues, estamos hablando aquí de lo más importante. Entonces, ¿qué sucede? En esta imagen nosotros vamos a ver cuando estamos en la situación normal y acá cuando hay una alteración, pues cuando hay un desorden. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo mismo que estamos viendo acá. Estas son, en este caso, estas serían nuestras células epiteliales, estas que están aquí. Aquí lo que estamos viendo es el moco, la capa de moco. Esta capa de moco es producida por las células caliciformes o también llamadas células Glovet, que son estas. Y este poco de cositas que vemos aquí que parecen como medicamentos son pues nuestra microbiota. ¿Listo? La microbiota pues que estábamos mostrando aquí en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces normalmente esa microbiota pues debe mantenerse en una, digamos, en una cantidad normal. ¿De qué depende esa microbiota? Y que se mantenga pues en esa proporción, en cuanto a proporción y en cuanto a cantidad. Cuando digo proporción me refiero a los diferentes tipos de bacterias que componen esa microbiota, porque hay muchísimas especies que forman parte de esa microbiota. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? Pues de la genética. Cada persona tiene una microbiota diferente. Eso está muy bien estudiado. También depende del tipo de alimentación, de las drogas. En el caso de las drogas hablamos particularmente de los antibióticos, porque los antibióticos, recuerde cuando usted toma un antibiótico por una infección, digamos en el pulmón, tiene una neumonía, toma un antibiótico, el antibiótico no identifica que usted tiene una neumonía, él no sabe que usted tiene una neumonía. El antibiótico va a matar bacterias donde las encuentre. Las bacterias pues que sean sensibles a ese antibiótico, ¿cierto? Y entre esas bacterias pues nos puede alterar la microbiota. Por eso nosotros le decimos mucho a la gente, hay que insistirle de que no tome medicamentos antibióticos a menos de que sea estrictamente necesario y que hayan sido prescritos pues por un profesional de la salud. ¿Listo? Bueno. Entonces estos parámetros alteran, digamos, la proporción, la microbiota, la cantidad de bacterias, el número y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Además de eso,
Sucede y acontece que estas células liberan unas señales antimicrobianas, ya las dijimos, defensinas, lisosimas y tal, que mantienen estas bacterias también a raya. Listo, aquí acuerda que estamos hablando pues en la situación normal. Y tenemos en situaciones normales pues tenemos una capa de moco, una gran capa de moco también que nos ayuda pues en el tema de la inmunidad innata. Ahora, esta microbiota, además de lo que ya dijimos, de todo lo que ya dijimos, ¿qué hace? También libera unos ácidos grasos, unos ácidos, más bien digamos ácidos carboxílicos. Acuérdense que los ácidos carboxílicos, ¿qué son? Pues son una molécula, son hidrocarburos, pero que en un extremo tienen un grupo carboxilo, o sea el COOH. ¿Listo? Esos son ácidos carboxílicos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas bacterias lo que hacen que es, de los ácidos grasos que nosotros consumimos en nuestra dieta, de 16, 18 carbono y demás, ellos lo que hacen es comerse esos ácidos grasos y con esos ácidos grasos producen estos ácidos carboxílicos más pequeños, que podemos decir que son ácidos grasos también de cadena corta, como el propionato y el butirato. El propionato es un ácido carboxílico de 3 carbonos y el butirato es un ácido carboxílico de 4 carbonos. Ahora, esto además de servir como fuente de energía, porque puede servir como fuente de energía, tienen otras funciones. ¿Listo? ¿Cuáles son esas funciones? Una de esas es que se pueden unir a estos receptores GPR, que son receptores asociados a proteína G. Aquí tenemos dos tipos, el 43 y el 41. Al unirse a estos GPR, lo que van a estimular es que en las células L son un tipo de células endocrinas pues, que se encuentran aquí en el epitelio pues, del intestino. Van a estimular que estas células L produzcan una sustancia, unos péptidos intestinales. Entre esos péptidos intestinales tenemos el neuropéptido o el péptido YY más bien, digámoslo así como está aquí, el péptido YY y el GLP-1. El GLP-1 esto es un péptido parecido al glucagón, ¿ya? Son re importantes ¿para qué? El péptido Y lo que hace es que va al sistema nervioso central y disminuye la ingesta de alimentos, o sea, produce saciedad. Entonces, por eso dice aquí que disminuye la ingesta energética, ¿sí? Produce saciedad. El GLP-1 también puede producir saciedad, ¿sí? Pero más que eso tiene un efecto, otro efecto pues importantísimo que usted lo va a ver después muchas veces le van a hablar de eso, que es el disminuir la concentración de glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Porque él estimula en el páncreas, bueno, tiene varios efectos, pero digamos uno de los más importantes es que él va al páncreas y estimula la producción de insulina y disminuye la producción de glucagón. Entonces, al estimular la producción de insulina, recuerde que la insulina es una hormona que se libera por las células beta pancreáticas y que van a los tejidos, principalmente pues, al músculo y tejido adiposo, a estimular la expresión del GLUT4. Y el GLUT4, ¿qué hace? Pues que la glucosa puede ingresar a la célula. Eso tiene que repasarlo muy bien porque uno se la puede encorchar. O sea, aquí la puede encorchar con cualquier cosa, prácticamente. ¿Listo? Digamos que usted no tendría que explicar eso, pero para que lo sepa porque la puede encorchar. Entonces, al expresarse ese GLUT4 en la membrana de esa célula, o sea, del músculo y el tejido adiposo, pues la glucosa puede ingresar a la célula. ¿Listo? Eso es el GLP-1. Esto es importante porque esto se está utilizando como tratamiento de la diabetes, ¿no? Medicamentos, pues, análogos al GLP-1 y tal. Bueno, eso lo hablaremos en otra oportunidad. Por eso es importante. Pero bueno, el hecho es que el propionato y el butirato estimulan eso. ¿Listo? Estimulan esta producción de estos péptidos intestinales. Entonces, por ende, disminuyen la saciedad, aumentan la saciedad, o sea, disminuyen la ingesta de alimento y aumentan el ingreso de glucosa a las células, es decir, que disminuyen la glucosa en sangre. Eso es re importante, ahorita lo analizamos acá, pues, qué pasa si esto no funciona bien. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? El propionato también tiene otro efecto. El otro efecto es estimular a los linfocitos. ¿Pero a qué linfocitos? A los linfocitos que hayamos dicho acá, que son los linfocitos T reguladores, o sea que mantienen una baja respuesta inflamatoria aquí. Y además de eso, el butirato nos va a estimular a otra sustancia que es el pipergama. El pipergama es un factor de transcripción que va a estimular muchas cosas. O sea, esto aquí, digamos, es una cuestión complejita que participa en múltiples efectos, pero uno de los efectos que nos interesa aquí es el temita de la beta-oxidación. ¿Por qué es importante? O sea, se estimula la beta-oxidación. Acuerde que la beta-oxidación es el proceso mediante el cual uno degrada los ácidos grasos. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque la beta-oxidación es un proceso aerobio, o sea, consume oxígeno. La beta-oxidación se da solamente en presencia de oxígeno.
Entonces, al aumentar el consumo de oxígeno por estas células epiteliales, ¿qué pasa? El oxígeno disponible para estas bacterias disminuye. Acuérdate que estas bacterias son anaerobias facultativas generalmente, o sea, la microbiota intestinal son anaerobias facultativas. ¿Qué significa? Que en presencia o en ausencia de oxígeno ellas están ready, están bien. Pero cuando hay oxígeno proliferan más. ¿Listo? Cuando hay oxígeno proliferan más. Y nosotros debemos mantener nuestra microbiota pues en los valores normales, ni muy alto ni muy bajo. Sí, porque hay bacterias dentro de esta microbiota, hay bacterias que pueden ser potencialmente patógenas, o sea, en sus valores normales no son patógenas, pero son potencialmente patógenas y aumentan pues en cantidad. ¿Listo? Entonces, al disminuir la cantidad de oxígeno acá, pues esa disminución de la cantidad de oxígeno hace que pues estas bacterias no proliferen en exceso. Bueno, entonces, eso es lo que, digamos, en condiciones normales. Ahora, cuando hay una disbacteriosis, hemos hablado por aquí de disbacteriosis, una disbiosis. ¿Qué significa una disbiosis? Pues que hay una alteración en la cantidad o en la calidad de estas bacterias. Si bien, mire que aquí tenemos muchas, o sea, aquí nos aumentaron esta cantidad de bacterias. Entonces, cuando hay una disbiosis se van a producir diferentes alteraciones. ¿Por qué se puede producir una disbiosis? Bueno, por muchas razones, porque no hay moco, porque hay unas alteraciones en las señales antimicrobianas, porque la gente empieza a consumir antibióticos, bueno, por cualquier cosa. ¿Listo? Y al producir esa disbiosis, pues, ¿qué va a pasar? Se van a alterar todos los efectos que son digamos, producidos por estas bacterias cuando están en condiciones normales. Entonces, ¿se nos va a alterar qué? Pues la estimulación que ellas producen sobre las células caliciformes para que produzcan el moco y para que produzcan señales antimicrobianas, pues las otras células. Se nos va a alterar esta beta-oxidación, porque se va a alterar la producción de butirato y propionato, entonces, o ácido propiónico, o esto es ácido propiónico o ácido butírico. Se nos va a alterar esto, entonces se nos va a alterar. Uno, la beta-oxidación, o sea que va a aumentar el consumo de oxígeno y al aumentar el consumo de oxígeno, no, disminuye el consumo de oxígeno y al disminuir el consumo de oxígeno, pues va a haber más oxígeno disponible para estas bacterias. ¿Listo? Y por ende, pues van a crecer más y van a crecer bacterias que decíamos que son potencialmente patógenas. ¿Listo? ¿Qué más va a ocurrir? Disminuye la producción de estos péptidos intestinales. Entonces, al disminuir la producción de estos péptidos intestinales, pues va a ocurrir lo contrario a lo que dijimos acá. Entonces, va a aumentar la producción de, digamos, el consumo de alimentos. Eso nos va a llevar a obesidad. ¿Listo? Que es una de las enfermedades que están asociadas con las alteraciones en la microbiota, la obesidad, que está muy relacionada. Aparte de eso, van a producir una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Pues porque si nos altera. ¿Se acuerda que dijimos que también participan en el mantenimiento de estas uniones entre estas células epiteliales? Entonces, al alterarse estas uniones entre las células epiteliales, estas bacterias pueden atravesar el epitelio, van a la sangre y van a producir, bueno, que ahorita lo vamos a hablar acá, pero van a producir una endotoxemia. ¿Listo? Entonces, nos va a aumentar la respuesta inflamatoria también. ¿Por qué? Pues porque ya estos linfocitos T reguladores que eran antiinflamatorios, pues ya van a disminuir y se nos van a aumentar los linfocitos T que son proinflamatorios, como los TH1. Va a aumentar la ingesta energética, lo que estábamos diciendo, eso nos va a predisponer a obesidad y todo lo que significa pues la obesidad de ahí para allá. Y además va a aumentar la concentración de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener GLP-1, entonces ya no se va a estimular tanto la liberación de insulina, o sea, va a disminuir la liberación de insulina y por ende pues la glucosa no va a poder ingresar a la célula, sino que se nos va a quedar en la sangre, o sea que va a aumentar la glucosa en sangre, o sea que esto está relacionado con diabetes también, o sea, con obesidad y diabetes. Si pilla como es de importante esta microbiota, o sea que no haya alteración de esta microbiota, ni muy, ni poco, ni muy poquito. ¿Listo? Y además es la calidad, que no haya proliferación, porque aquí hay bacteroides, bueno, y hay como le digo, son muchísimas especies. Pero lo que necesitamos es que no haya un desbalance entre las bacterias que son potencialmente patógenas y las que no lo son. ¿Listo? Necesitamos mantener las proporciones, la cantidad y las proporciones también de las bacterias. ¿Listo? Entonces aquí usted está viendo la relación con la salud, que es todo lo que hace benéfico. Aquí la relación con la salud y acá estamos viendo la relación con la enfermedad, con algunas enfermedades, pues, como obesidad, diabetes y todo lo que viene de ahí para allá, después de obesidad y diabetes. ¿Listo? Bueno, y aquí, ¿qué estamos viendo? Esto es lo mismo, este es el epitelio, esta es la mucosa, mira, aquí tenemos, estas son las células epiteliales que estábamos hablando, aquí las colocan de un color diferente, pues porque son células diferentes que cumplen funciones diferentes. Digamos que estas azulitas pueden ser las células epiteliales normales, las que actúan como barreras, y las otras son las células endocrinas, las células M y demás. ¿Listo? Las que le cambian el color. Eso que tenemos acá abajo, pues la lámina propia, que decíamos, la lámina propia, que es el tejido conectivo, pues y tal.
Y nosotros vemos que si estas bacterias que estarían acá arriba, ¿no? Nuestra microbiota, pues, y las bacterias patógenas, pues, estarían acá arriba. Si estas bacterias, si se produce una alteración, pues, las alteraciones que acabamos de describir, y estas bacterias atraviesan este epitelio, o sea, se adhieren y atraviesan, se hace la translocación que decimos, pues se van a encontrar con los vasos sanguíneos. Eso es un problema, ¿por qué? Pues porque si usted se encuentra con los vasos, pues puede invadir la circulación venosa y a través de la circulación venosa, pues va a llegar ¿a qué? A la circulación portal. Y esa circulación portal nos va a llevar ¿a dónde? Pues al hígado, ¿sí? Aquí mire, estas bacterias, obviamente los PAN, las toxinas y los metabolitos de esas bacterias pueden llegar a la circulación portal y llegar al hígado. En el hígado, pues también pueden producir alteraciones. Una alteración descrita principalmente en el hígado es el hígado graso. Acuérdense que el hígado graso puede ser alcohólico y puede ser no alcohólico. Estas bacterias, estos metabolitos, estas toxinas, estas PAN participan en la producción, es una de las causas de producción de este hígado graso no alcohólico. ¿Listo? ¿Sí la pilla? Además de eso, estas bacterias pues pueden llegar obviamente a los nódulos linfáticos mesentéricos y desde aquí, desde el hígado o desde los nódulos linfáticos mesentéricos pues pueden acceder a la sangre y la sangre al resto de la circulación pues. Y esto esto de los nódulos linfáticos mesentéricos a la sangre pues hay una vueltica, ¿no? Hay una vueltica que hay que dar, pero bueno, en última va a llegar a la sangre y a través de la sangre pues puede llegar a invadir cualquier órgano, puede llegar a cualquier órgano y producir alteración en el funcionamiento de esos órganos. Entre esas alteraciones del funcionamiento que se han descrito pues está principalmente el corazón y el riñón. ¿Listo? Ahora, también otra forma con la que pueden invadir órganos es a través, acuérdense que el nervio vago inerva fuertemente al intestino y a través, por vía retrógrada, a través de ese nervio vago, pueden ser estas bacterias o estos productos, estas toxinas y demás, pueden ser transportadas por vía retrógrada hacia el sistema nervioso central y pueden afectar el sistema nervioso central. Una de las enfermedades que ha sido descrita relacionada con el sistema nervioso central por una alteración pues en esta microbiota es el autismo también, el autismo. Entonces mire que hay muchas enfermedades que están relacionadas con la alteración de esta microbiota, la diabetes, la obesidad, el autismo, alteración en el funcionamiento cardíaco, renal, el hígado graso no cardiogénico, no alcohólico, ¿sí? Entonces ya con esto usted puede explicar fácilmente su enfermedad. Yo le voy a mandar los artículos para que usted se los lea, obviamente. El video se lo estudian, se lo escuchan despacio, se lo escuchan unas 2 o 3 veces. Cualquier duda que tenga me la pregunta, ¿sí? Y cualquier cosa que usted vea por aquí que no entienda, no se la vaya a aprender así de memoria, sino que usted busque, por ejemplo, busque qué es la interleuquina 10, qué es la interleuquina 12, qué son las células dendríticas, qué es un TH1, qué es un TH17, o sea, busque cada cosita porque aquí el problema es que le pueden preguntar cualquier cosita, ¿listo? Cualquier cosita. Y además eso le sirve pues para el examen y tal, porque está muy relacionado con varias de las materias que usted ha visto este semestre. Listo, bueno, entonces eso es todo. Cualquier cosa pues me informa.